El imperio está asediado en todos sus frentes por enemigos. Algunos conocidos, como las furiosas hordas de los orcos, otros apenas comprendidos, como las chirriantes y pausadas fuerzas de los necrones. De conocerse en su totalidad las capacidades de estos enemigos alienígenas, el ciudadano medio imperial se escondería en lo más profundo de sus mundos, para nunca volver a mirar el cielo. Solo aquellos con verdadera fuerza de voluntad, o cuya fe en el emperador sea imperturbable, pueden aspirar a aprender sobre ellos y a mantener la cordura. Saludos amigos, amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll y bienvenidos a una nueva reseña de Warhammer 40.000 Wrath and Glory. Hoy vamos a analizar la más reciente publicación para esta línea de juego, que no es otra que Threat Assessment Xenos. De momento el primero y único de varios bestiarios con los que contará esta línea de juego de Warhammer 40.000 Wrath and Glory, centrada o enfocada en este caso a las amenazas alienígenas a las que se enfrenta el imperio de la humanidad, es decir, a los Xenos, como son conocidos en el universo de Warhammer 40.000. Para la realización de este suplemento, de este libro, los siguientes autores han colaborado. Y me disculpo de antemano por la pronunciación incorrecta que pueda hacer de alguno de sus nombres o apellidos, pero no están en mi lengua nativa, como podéis entender. Se trataría de Christopher Colston, Zach Dale Clutterbuck, Michael Duxbury, Chris Edwards, Chris Handley, Travis Legge, Kieran O'Brien y Sven Trackenbrot. Todas estas personas han colaborado, como digo, para que este suplemento de Threat Assessment Xenos sea una realidad. La publicación se encuentra en completo inglés y a lo largo de los minutos de los que se componga esta reseña vais a ver que tanto su edición física como su edición en digital están en la lengua de Shakespeare, porque esta línea de juego no está siendo traducida al castellano y nosotros estamos analizando el material original en inglés. Aparte de esto, como último apunte, permitirme advertir que puede que a lo largo de la reseña haya algún tipo de spoilers. Si bien estamos ante un suplemento que no se trata de aventuras, se trata de un bestiario, es cierto que hay algunas informaciones del trasfondo del mundo de juego que se van a desvelar en estas páginas, que a lo mejor podría ser más interesante experimentarlas por primera vez en partida. Por eso, si eres jugador de esta línea de juego y prefieres no saber nada al respecto de todo esto, te aconsejo que no veas este vídeo. Dicho todo esto, empezamos. Como siempre, damos comienzo a nuestra reseña hablando de la edición física y la presentación visual del libro que estamos analizando, en este caso Threat Assessment Xenos. Tenemos aquí un libro, un suplemento que respeta lo visto ya en la línea. Tenemos un tamaño A4, tapa dura, a todo color. Como vemos, la portada, como nos tiene acostumbrados por otro lado Cubicle 7 en todas sus líneas de Warhammer, tiene ese feltro UV o brilli, como a mí me gusta llamarlo, que es esta especie de barniz que destaca algunas partes de la portada, ¿no? En este caso el marine espacial, así como el título. Esta sería la portada, este sería el lomo y esta es la contraportada de este suplemento. Como vemos, ya he dicho, tamaño A4, todo color, tapa dura. Tiene un total de unas 190 páginas aproximadamente, porque veremos que el texto útil termina en la página 187, que sería esta de aquí, ¿de acuerdo? Pero todavía tiene una página más para el índice, una ilustración a página completa y algunas páginas más de publicidad de otras publicaciones de esta línea de juego. En total, ya digo, unas 190 y poco páginas de contenido. Tenemos un libro que respeta la maquetación que ya hemos estado viendo a lo largo de toda esta línea de juego, doble columna, fondo claro, textos perfectamente distribuidos. Quizá lo más llamativo, lo más destacable de esta línea es esta ilustración lateral que siempre nos guía por el libro, nos dice en qué capítulo estamos en todo momento, y que si la vemos gracias al esquema de color desde el lateral, como podéis estar viendo aquí, podemos rápidamente dar un salto a la sección a la que queramos llegar. Por ejemplo, aquí hablar de los necrones, ¿no? Pues buscamos los necrones, pues yo busco este gris oscuro y doy el salto a esa parte del libro y ya estoy en la sección del suplemento que nos habla de los necrones.
Este libro es un bestiario, así que lo vamos a encontrar profundamente ilustrado. Digamos que nos van a listar una gran cantidad de enemigos que ponerles a nuestros jugadores en sus partidas, de diferentes especies alienígenas, ¿de acuerdo? De las razas senos del universo de Warhammer 40.000. No vamos a tener aquí demonios, no vamos a tener aquí gente del caos, gente imperial, todo tiene que ver con las especies alienígenas, senos, como dice el título. Vamos a encontrar un párrafo de texto para hablarnos de cada una de las unidades que nos van a ir citando y por supuesto su cuadro de estadísticas, así como en algunos casos nos van a introducir también, bueno, pues variaciones a esas estadísticas. A ver si encuentro una página donde, por ejemplo, podamos ver esa información a la que me estoy refiriendo. Voy a ir con los Eldar, que me parece que en los Eldar aparecía. ¿Vale? Aquí, ¿ves? Nos hablan de los autarcas y aquí nos da en un cuadro de texto aclaratorio, bueno, pues las diferentes opciones que podemos barajar o modificar, o con las que podemos modificar el autarca para personalizarlo más, porque serían otros tipos de autarca que tienen otro tipo de armamento y otro tipo de habilidades. En algunas unidades sí nos vamos a encontrar con esto, no en todas, evidentemente. Como digo, esto es un bestiario y como bestiario que es, está profusamente ilustrado. Se va a utilizar tanto imágenes de archivo de Games Workshop como imágenes creadas específicamente para este juego de rol. Muchas más imágenes de archivo que creadas específicamente para este juego de rol. En este caso se perdona porque evidentemente muchas de estas imágenes están directamente extraídas de los códex de juego o libros de ejército del juego de mesa de miniaturas, ¿de acuerdo? Así que ya que nos están describiendo precisamente muchas de esas unidades, tiene todo el sentido del mundo. Lo que pasa es que es cierto que hay muchas ilustraciones a nivel general, ¿de acuerdo? Es decir, típica ilustración que nos muestran dos ejércitos en conflicto, que a mí no me gusta, no es que no me gusten, me parecen flipantes, pero no es lo típico que vamos a ver en una partida de rol de Wrath and Glory. Dos inmensos ejércitos enfrentándose como si vemos en el juego de miniaturas. Ese tipo de ilustraciones tienen mucho sentido en el Wargame, no tanto en el juego de rol. Dado que esto es un bestiario y de lo que se trata es de que visualicemos los diferentes senos y unidades que se nos describen, no le pongo mucha pega a esa decisión tomada por parte de Cubicle 7. Pero para otras publicaciones, como por ejemplo aventuras o otro tipo de suplementos, pues siempre prefiero arte creado ex profeso para el juego de rol, precisamente para que nos ilustre entornos, escenarios, PNJs y no tanto grandes batallas, que no es lo que voy a poder mostrarles luego a los jugadores en partida. Así que en este caso, como vemos aquí este tipo de ilustraciones que me refería, en este caso no tengo mucha pega a este respecto, me parece genial y el libro está, como digo, profusamente ilustrado con una excelentísima calidad, pero no es el estilo de arte que yo quisiera para toda la línea de juego. Pero en el caso que nos ocupa, ya digo, tampoco me resulta un fallo grave o reseñable. Así que hasta aquí todo lo que puedo decir de la edición y la presentación visual de este libro. Metidos de lleno en analizar el contenido de este Threat Assessment Senos, nos vamos a topar con que, bueno, estamos ante un bestiario como tantos otros hemos visto en diferentes líneas de juegos de rol que hemos podido analizar, leer o jugar a lo largo de nuestros años de jugadores de rol, ¿no? Básicamente tenemos un libro que en su mayor parte está conformado por largas listas de unidades o de enemigos que van a venir detalladas por unos cuadros coloridos de texto de entre 3 y 4 párrafos aproximadamente y unas cajas o cajetines con las estadísticas a nivel jugable necesarias evidentemente para poder utilizarlos en combate, poder utilizarlos en partida. Tiene la particularidad de que estas cajas, estos cajetines con sus estadísticas jugables, el propio suplemento, y esto me parece positivo, nos recuerda en las primeras páginas cómo se leen, ¿de acuerdo? Por si acaso tuviésemos alguna duda de cómo hay que consultar la información estadística y qué quiere decir cada uno de los datos que aparecen aquí recogidos en cuanto a abreviaturas, nombres, en fin, habilidades, nos aparece de nuevo en estas páginas
nos recuerda cómo hay que leer estos cajetines de estadísticas. Lo digo porque esto es algo que ya se explicó en el manual básico, pero siempre puede surgirnos la duda, si llevamos tiempo sin dirigir este juego, que no sepamos exactamente a qué se refieren con acción o grito de batalla o heridas, o bueno, eso es muy sencillo. Yo que sé, resolución, convicción. ¿Qué significan todos esos datos? Bueno, pues en el propio suplemento nos recuerdan cómo leer los cajetines. No hace falta que estemos dando saltos entre el manual básico y este Threat Assessment Xenos. Además, he de mencionar que, por supuesto, todas estas estadísticas jugables nos indican qué tipo de amenaza es el enemigo en cuestión que se nos está proporcionando con respecto a los diferentes niveles de poder con los que cuenta Wrath and Glory. Recordemos que este juego de rol podemos jugar partidas con diferentes niveles de poder, es decir, con personajes de diferentes niveles en cuanto a habilidades, poderes, recursos y reservas de dados, y que evidentemente no todas las amenazas funcionan igual a los diferentes niveles. Así que, por ejemplo, si yo tomo aquí lo que viene siendo un incubi o incubite, si lo decimos en inglés porque somos muy finos, me indicará que este enemigo para un grupo de juego que tenga nivel de poder 4 sería simplemente un trooper, es decir, un masilla. El típico enemigo que no supone individualmente un peligro de ninguna manera para los jugadores y que para que suponga una amenaza y suponga un reto para ellos vamos a tener que agrupar en hordas, es decir, unirlo a muchos otros enemigos y así mejorar sus estadísticas y que esta vez sí suponga un peligro. En cambio, si utilizamos este mismo enemigo, este mismo PNJ, en un grupo de personajes que tienen nivel de poder 1, el más bajo, se tratará de un adversario, es decir, una némesis, el típico enemigo que aparecerá al final de la aventura seguramente y que sí supone individualmente una auténtica amenaza capaz de matar sin problema al grupo de personajes jugadores. Toda esta información se nos proporciona en estas páginas. El único apunte quizá que hay que realizar con respecto a este bestiario que difiere con otros que nos hayamos podido encontrar es el hecho de que aquí no estamos ante listas de enemigos individuales. No se trata de un listado de que cada uno de estos enemigos funcionan de forma independiente y no pertenecen a facción o fuerza alguna. En este caso, se trata evidentemente de todos ellos son enemigos que pertenecen a las diferentes especies alienígenas con las que se pueden topar los personajes de los jugadores en el universo de Warhammer 40.000. Así, la estructura va a venir distribuida de la siguiente manera. Primero nos van a hablar de lo que es la especie alienígena en concreto y después ya sí nos van a ir listando los diferentes enemigos o tropas que el imperio se puede encontrar o que podemos utilizar dentro de esa especie alienígena. Todos ellos evidentemente son unidades aparecidas previamente en el juego de miniaturas, en el Wargame de Warhammer 40.000. Así tenemos descritos en estas páginas a los Aeldari, a los Drukhari, a los Orcos, a los cultos Genestealer, a los Necrones y al Imperio Tau. Es precisamente este hecho de que no se trate de un bestiario de monstruos independientes, monstruos individuales, sino que todos ellos pertenezcan a algún tipo de facción, cultura o especie alienígena, lo que va a permitir a Cubicle 7, lo que le permite a la editorial ofrecernos un contenido extra que sitúa este suplemento unos cuantos peldaños por encima de otros bestiarios con los que yo me he topado a lo largo de los años. Tal es así que, a mi parecer, de nuevo, creo que esta información, este contenido extra que nos va a ofrecer Cubicle 7 y que en breve, no os preocupéis, os explico en qué consiste, transforma este libro de ser simplemente un suplemento de consulta, una herramienta de consulta a la que acudir de vez en cuando estamos diseñando combates o introduciendo enemigos en nuestras partidas, a transformarlo también en una publicación que tiene primero una lectura amena y segundo una lectura inspiradora, porque vamos a contar aquí con un contenido que nos puede funcionar perfectamente o que yo creo que funciona como semillas de aventura. Y es que ya he mencionado que todo este listado de enemigos se agrupa en las diferentes especies o culturas del universo Warhammer 40.000. Por supuesto, siempre alienígenas. No encontraremos aquí ni humanos ni demonios. En este caso,
por poner algunos ejemplos, tenemos los cultos Genestealer. Y sí, yo digo Genestealer porque desde los 6 años pronuncio este nombre así, aunque sé que lo correcto en inglés sería decir Genestealer, pero mi cerebro no es capaz de pronunciarlo de esa manera, así que me lo vais a permitir. Como decía, por poner un ejemplo, los cultos Genestealer, ¿no? Lo primero que nos va a explicar es exactamente en qué consiste esa especie, qué es esta cultura, cómo es, nos va a hablar un poquito más de ella, porque podemos ser neófitos o iniciados en el universo de Warhammer 40.000 y desconocer por completo el trasfondo de este universo en profundidad. Así que nos va a tener que hablar de estos cultos Genestealer y nos va a tener que explicar un poquito en qué consisten. Así nos dirá, por ejemplo, que los Genestealers son en esencia una especie de avanzadilla de una especie alienígena mayor llamada los tiránidos, ¿de acuerdo? Que lo que hacen es infiltrarse en los planetas, cambiar el código genético a lo largo de varias generaciones de sus habitantes y poco a poco minar las defensas de cara a que cuando hagan el llamamiento y avisen a la flota enjambre tiránida de turno, esta venga al planeta y lo tenga más sencillo para destruir y consumir a sus habitantes. Esto sería muy resumido, pero es en esencia lo que nos explica sobre los cultos Genestealer. Evidentemente, cuando habla de los Drukhari, de los Necrones, de los Tau, vamos a tener aquí información nueva. En el caso de los Aeldari o los Orcos, que ya nos los ha contado, ya nos los ha explicado, nos los ha detallado en el manual básico y en alguna otra publicación de esta línea de juego, la información va a ser algo más repetitiva, menos novedosa, ¿no? Pero digamos que en un buen porcentaje del libro sí se trata de información nueva que seguramente alguien que no se ha introducido en este universo, que se está introduciendo por primera vez con esta línea de juego, pues no conozca y hay que explicarle de primera mano. No obstante, no es esto lo que yo creo que hace que suba unos cuantos peldaños por encima este suplemento, sino el resto de contenido que nos ofrecen estas explicaciones previas al listado de enemigos. Y es que una vez ya nos ha hablado de la cultura, la especie alienígena en concreto, nos va a decir cuál es su presencia en el sistema Gilead. Recordemos que el sistema Gilead es este sistema estelar pequeño, recogido, en el que que los creadores de Wrath and Glory están desarrollando. Es, digamos así, el trasfondo oficial de este juego de rol. Dentro del vasto universo de Warhammer 40.000, que sería imposible explicarlo y recogerlo todo, se quedaría todo muy desperdigado. Bueno, pues recordemos que las publicaciones nos van ofreciendo trasfondo e información, datos, así como semillas, de este sistema estelar en concreto, el sistema Gilead. Así pues, nos dice, vale, ya te hemos hablado de la especie, esta es la presencia de esta especie en el sistema Gilead. Y es aquí donde encontramos lo que para mí es la joya de la corona, vamos a llamarlo así, el contenido más útil, más interesante y, como digo, inspirador de todo el bestiario, ¿no? ¿Por qué? Porque, por poner un ejemplo, en el caso de los Genestealers, nos va a decir cuál es su presencia. Bueno, tenemos con que en Gilead en este momento hay activos 3 cultos Genestealer. Por un lado, tenemos el culto del emperador larval, ubicado en Gilead Primus. En este planeta, este culto cuenta con un patriarca, lleva mucho tiempo infiltrado, sin embargo, está bastante en hibernación, apagado. ¿Por qué? Porque su patriarca, a raíz de los acontecimientos que dieron lugar a la Cicatrix Maledictum, recordad, esa marca en el espacio que divide el imperio de la luz del imperio oscuro, en el que se encuentra el sistema Gilead. Bueno, debido a ese hecho, el patriarca es incapaz de contactar con la flota enjambre, de forma que hasta el momento este culto Genestealer ha estado bastante apagado, no ha tenido mucha actividad. Pero, recientemente parece que el patriarca ha comenzado a despertar, tal vez haya detectado algo, y está empezando a volver a movilizarse, ¿vale? No me negaréis que esto no es una semilla de aventura inspiradora a partir de la cual
tú ya como director de juego puedes empezar a, ostras, voy a empezar a crear mi propia aventura en la que los jugadores van a tener que estar realizando investigaciones en Gilead Primus y toda esa investigación, les va a llevar hasta este culto del emperador larval. Pero no es el único, no es el único. También nos menciona el culto de la garra de acero. Este está presente en el planeta Abacrus, perdonad, en el mundo forja de Abacrus, donde se ha extendido entre los trabajadores de este mundo forja y poco a poco están derivando municiones, armas, vehículos para, llegado cierto momento, realizar un alzamiento, una rebelión contra el Adeptus Mechanicus que gobierna el planeta. Más semillas de aventura, no me diréis que no. O, por último, nos dice también la existencia de un tercer culto presente en el planeta Cariddion. El culto se llama el Templo del Océano Infinito. Y este culto lo que ha hecho, tiene su actividad en la ciudad colmena Amarantia. Va a estar más desarrollada esta semilla de aventura. De hecho, prácticamente nos desarrolla una aventura en la que simplemente tendremos que organizar un poquito nosotros más, pero nos la va a desarrollar casi por entero en este cuadro que tengo aquí a mano derecha, que pone Hive Amarantia. Vale, este culto lo que ha hecho es poco a poco ir infiltrándose a lo largo de varias generaciones, no entre las clases nobiliarias de la colmena, que serían los gobernantes, sino entre los guardaespaldas, que protegen a esos mismos gobernantes. Y poco a poco, a través de esos gobernantes, se están haciendo con el control de la ciudad colmena. No obstante, ya hay quien lleva tiempo sospechando de que algo oscuro está sucediendo entre las casas nobiliarias de la ciudad y está dispuesto a tomar cartas en el asunto, e incluso a tirar o lanzar una plataforma orbital sobre la ciudad colmena, destruyendo a todos sus habitantes, incluidos los Genestealer y a los rivales políticos de esa persona en concreto. Bueno, a esto me refiero con este contenido extra que nos ofrece este bestiario, este suplemento. Este sería un ejemplo, ¿vale? Con los cultos Genestealers, pero tendremos otros, ¿no? Tendremos a los Necrones, donde se nos narra cómo hay dos miembros de una misma dinastía necrona que están enfrentados, que han comenzado a despertar y que están poco a poco intentando reunir su propio ejército con tal de destruir a su rival para después enfrentarse y eliminar a los humanos, a los Aldari y al resto de razas o especies orgánicas. Tenemos a los Tau, que estaban realizando un experimento con una tecnología nueva, ha salido mal y han acabado a la deriva en el sistema Gilead, y ahora su líder busca por todos los medios abandonar el sistema Gilead antes de ser descubiertos y erradicados. Ya digo, vamos a tener todas estas semillas de aventura, todo este material inspirador para cada una de las especies, y además nos proporcionan, como no puede ser de otra manera, información de trasfondo. Vamos a conocer un poquito más en profundidad el sistema Gilead, que es ese sistema oficial con el que podemos trabajar a lo largo de las diferentes publicaciones de esta línea de juego, ¿no? Para ambientar nuestras propias partidas. Aparte de esto, también se nos va a dar un par de indicaciones de cómo utilizar cada una de estas especies en nuestras partidas, cómo introducirlas y qué tipo de comportamiento o estrategias tácticas siguen en combate. Y una vez conocemos eso, ya sí nos da el listado de unidades de esa especie alienígena en concreto. Pero es que además Cubicle 7 encuentra espacio para ofrecernos unas cuantas páginas con un contenido que de nuevo eleva este suplemento por encima de otros bestiarios. Y es una guía, así como una suerte de herramientas, venidas en formato de tabla, para ayudarnos a integrar el escenario, el mapa, el entorno en los encuentros. Es decir, para que ese escenario, ese entorno no sea una mera descripción al principio de la escena, pero que luego durante el desarrollo del combate no tiene ningún tipo de relevancia, y que en su lugar tenga un cierto protagonismo e incluso influya en ese desarrollo del combate. Nos va a hablar de los diferentes tipos de zonas de batalla o localizaciones que vamos a encontrar, perdonad que me doy,
de localizaciones que podamos encontrar en el sistema Gilead. No se trata de una lista súper detallada, son unas cuantas generalidades. Bueno, pues pecios espaciales, ciudades colmena, zonas volcánicas. Nos proporciona asimismo un par de localizaciones un poquito más desarrolladas o descritas de una forma un poquito más profusa que podemos directamente utilizar nosotros en nuestras partidas, y todas estas zonas de batalla vienen acompañadas de una tabla con un dado de 66 caras que nos proporcionan diferentes peligros o variables que introducir en los encuentros que tengan lugar en esa zona de batalla. Por poner algunos ejemplos, si estamos en un pecio espacial, uno de estos peligros podría ser que un disparo que falle acabe despertando a un Gene Stealer durmiente que haya en ese pecio espacial y que suponga un peligro a posteriori. O por ejemplo, si estamos en una zona volcánica, podría ser tectónicamente inestable y cada cierto número de turnos producirse un terremoto o un corrimiento de tierras, perdón, un terremoto que obliga a los jugadores a tener que mantener el equilibrio, a tener que realizar tiradas de atletismo, por ejemplo, para permanecer en pie, y todo eso va influyendo evidentemente en las tácticas, en el desarrollo de ese combate, en las acciones que realizan los jugadores, en cómo se decanta el enfrentamiento hacia un bando o hacia el otro, ¿no? Así, muchos tipos de peligro por cada una de las diferentes zonas que aparecen aquí, zonas de batalla que aparecen aquí recogidas. En esencia, de lo que se trata es de proporcionarnos una serie de herramientas que nos auxilien, nos ayuden a hacer los encuentros más interesantes, más memorables, vamos a decirlo así, y a evitar caer en la siempre sencilla, tristemente y fácil dinámica ultra simplista del ahora ataco yo, ahora atacas tú, ahora ataco yo, ahora atacas tú, que hace que a la larga los combates se puedan volver muy tediosos. Pero como reza el dicho, no es solo todo lo que reluce, y esta publicación tiene también algún punto negativo. Uno de ellos, de los que me he encontrado, es el hecho de que me parece tiene muchos errores tipográficos. Es cierto que todos los libros de rol suelen tener algún tipo, bueno, todos los libros en general suelen tener algún tipo de fallo de estas características. No obstante, en este Threat Assessment Xenos me parece que he encontrado más de los que me gustaría, y quizá alguno demasiado doloroso. Se me viene a la mente, por ejemplo, una parte del texto, que ahora no recuerdo exactamente en qué punto del libro se encuentra, en el que se nos estaba hablando, estaba yo leyendo sobre una determinada localización, y el nombre de esa localización no aparecía. No aparecía no porque se les hubiese olvidado a los escritores, sino porque por la propia oración de la frase tenía que aparecer al final de la misma. Terminaba el artículo, se pasaba a lo siguiente como si esa parte se hubiese borrado o no se hubiese escrito y alguien no se hubiese dado cuenta de ese gazapo. A eso me refiero. Para mí ese es quizá el error tipográfico más grave. El resto tienen que ver más con el hecho de que falte alguna letra o haya letras de más, este tipo de detalles. No todos son tan gordos como ese en concreto que menciono, ¿no? Pero que me ha parecido evidentemente el más sangrante. Y hablando de ausencias sangrantes, el principal error que comete este suplemento, a mi juicio por lo menos, es el hecho de que no hay ningún tipo de presencia de los tiránidos, una de las especies alienígenas más importantes del universo de Warhammer 40.000. Es cierto, y puedo entender que la razón por la que esta información, este contenido, esta especie no se ha incluido en estas páginas es por el hecho de que los tiránidos no están presentes en el sistema Gilead. Recordemos ese trasfondo oficial de esta línea de juego. Puedo entenderlo. Puedo entender que esa es la razón, que ese es el motivo. Quizá una razón un tanto débil, ya que los Tau tampoco están presentes en esta sección del espacio, y sin embargo los autores se han buscado la manera argumental para incluirlos dentro de este trasfondo, dentro del sistema Gilead, y que puedan estar en estas páginas. No se ha hecho lo mismo con los tiránidos. Es cierto que están los cultos Genestealer, que en cierta manera son un derivado de los tiránidos, pero no son las flotas enjambre tiránidas. Y es el error más sangrante a mi juicio, porque aunque el sistema Gilead es el trasfondo oficial de esta línea de juego,
Estoy convencido que hay mucha gente, por el propio diseño de este juego de rol, que no juega sus partidas o sus campañas en el sistema Gilead o en el trasfondo oficial de esta línea de juego, sino que diseña sus propias partidas, aventuras, campañas en el espacio o en la zona del universo de Warhammer 40.000 que a él más le apetece y le apetece jugar, y que precisamente esa campaña podría perfectamente estar centrada en combatir a una flota enjambre tiránida. Si acude esa persona a este libro pensando que encontrará las estadísticas de juego de los tiránidos, se topará con la sorpresa de que no va a encontrar esa información. Y me temo que este era el libro, este era el bestiario precisamente en el que debieran estar esas tropas tiránidas. Al fin y al cabo hablamos de senos, de especies alienígenas. No tendrá mucho sentido que lo encontremos en un bestiario dedicado a demonios o en un bestiario dedicado a las fuerzas corruptoras del caos, por poner algunos ejemplos. Es para mí de nuevo, fallo más gordo que comete Threat Assessment Xenos. Llegados a este punto, todo cuanto me resta es ofrecer mi opinión personal, mi valoración final de este Threat Assessment Xenos, este primer bestiario para Warhammer 40.000 Wrath and Glory. Precisamente el hecho de que sea un bestiario es un tipo de publicación que a mí siempre me cuesta muchísimo analizar, porque me cuesta encontrar qué decir al respecto, qué puedo analizar al respecto. En esencia, un bestiario es una lista de enemigos y de estadísticas jugables. ¿Qué puedo analizar ahí? Más allá del hecho de que sea una herramienta de consulta y os explique qué trae en su interior. Por fortuna, este libro aporta algo más que simplemente un listado de enemigos y sus estadísticas de juego. Y esto es lo que lo convierte en un libro muy recomendable. Esos peldaños que lo elevan por encima de otros bestiarios. ¿Por qué? Porque nos ofrece, por un lado, contenido de trasfondo y también contenido que nos va a servir como inspiración, como semillas de aventuras para nuestras propias campañas o partidas. ¿De acuerdo? Y en este sentido, esto es algo que beneficia muchísimo a esta publicación y la convierte en una publicación muy recomendada. También el hecho de que no solamente se trate de ese listado de enemigos y estadísticas, o de hablarnos un poquito de las especies alienígenas del universo Warhammer 40.000, sino que haga un esfuerzo por incluir algo más de contenido también útil, como esas herramientas, esas guías para hacer que los escenarios, los entornos de combate también tengan su protagonismo a la hora de diseñar encuentros para Wrath and Glory. No solamente se trata, insisto, de darnos enemigos, sino también de proporcionarnos herramientas para que el mapa cobre su cierto protagonismo en los encuentros. Todo esto es muy positivo y convierten de este libro algo muy recomendable, pero como ya he dicho, también tiene su parte más negra, su parte más negativa. Aparte de esos errores tipográficos que he mencionado, para mí lo más sangrante, de nuevo, es el hecho de la ausencia de los tiránidos. No encontraremos en estas páginas un listado con las estadísticas jugables de una especie alienígena tan importante como son los tiránidos. Ya he dicho que puedo entender que su ausencia se debe a que no están presentes en el sistema Gilead, pero también están recogidos en estas páginas los Tau, y se supone que no están presentes en el sistema Gilead. Sin embargo, los autores han buscado la manera de poder incluirlos. Podrían haber hecho algo muy similar con los tiránidos. Recordemos, Wrath and Glory puede tener su trasfondo oficial, pero también es un juego que mucha gente va a jugar creando sus propios entornos de campaña, no necesariamente el que ofrece la propia Cubicle 7. Así que opino que los tiránidos debieran haber estado recogidos en estas páginas. En resumen, no obstante, tenemos un gran bestiario, una gran publicación que sigue sumando a esta línea de juego de Wrath and Glory. Yo por mi parte me retiro, espero que os haya gustado la reseña, espero que os haya resultado útil, darle a me gusta si es el caso, suscribiros al canal si queréis ver más reseñas de Wrath and Glory u otros juegos de rol, así como partidas, charlas y cualquier otro contenido rolero que ofrecemos aquí, en 5 Minutos Rol. Muchas gracias por vuestro tiempo, hasta la próxima.